Nuevo pase de batalla, cosmético, eventos que regresan, cambios de equilibrio en las clases y sobre todo una modificación, digamos que una mejora a las cofradías que tiene la comunidad en Candela. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y hoy vamos a comentar las notas de actualización que les dejé esta mañana en la pestaña de comunidad de acá de YouTube, el link para que fueran leyendo y bueno, llegué un poquito tarde, pero vamos a comentarlas porque hay cositas. El parche, las notas, la actualización se va a llamar Perseverar a través del tormento de santuario. La primera vista que tenemos es con respecto al nuevo pase, que la verdad no me impresiona demasiado, se parece ya, muchos cosméticos se parecen ya entre ellos. Pero bueno, lo importante es que la actualización va a llegar el miércoles 25 y es el pase de batalla número 31. Tienen en el link un enlace para que puedan ver el video, ¿no?, de presentación de los cosméticos. Y también de lo más así que resalta con respecto a cosméticos es el cosmético Maldición de la Luna Nocturna, que en el póster, digamos que en la imagen promocional del cosmético se ven espectaculares, muy al estilo de Drácula, hombres lobos, murciélagos vampiros y esas cosas. Y va a ser una skin que va a costar 1000 orbes, ¿no? Aquí se ve muy bien. El tema es cuando bajas acá y este pobre lobo muerto de hambre, eh, la verdad que no se ve demasiado bien. Ya sé que es la vista de frente, las patas se le ven muy bien, pero la verdad es que así, sin verle el hocico de lado, se ve terrible. Esperemos que otros cosméticos se vean mucho mejor o que solo simplemente fue una mala fotografía, ya está, lo cogieron en un mal ángulo. Eventos que regresan, ya saben lo que creo de los eventos que regresan estos, son los mismos de toda la vida, menos Vientos de Fortuna. Vientos de Fortuna es el evento que tuvimos hace poco de recompensas dobles, que la verdad estuvo bastante bien, podíamos conseguir el doble de gemas y demás. Si lo leemos rápido, va a empezar el 1 de octubre y va a durar una semana, hasta el 8 de octubre. Y podemos obtener en mayor cantidad oro, experiencia, puntos de batalla, puntos de pase de batalla, gemas normales y objetos legendarios. Estos objetos los podemos obtener en el bestiario, o sea, entregando los 10 esencias de monstruo, en la fisura de desafío, en recompensas, dice acá, me imagino que de cualquier tipo, en la pesca, en las mazmorras, buscar las profundidades, torres malditas, guaridas ocultas y farmeando. Nos aclaran que el límite semanal sigue siendo el mismo. Aunque nos dan el doble, no va a superar el límite semanal. Esto hay que ver, la última vez tuvo algunos bugs y demás. No menciona que se puedan obtener las gemas en el modo puerta de Erevan ni en el modo abisal. Así que no les recomiendo que vayan ahí a buscarlas porque nos dicen específicamente que es en las guaridas ocultas, probablemente donde las encontremos. Ahora viene una cosita importante. Cambios de equilibrio. Al bárbaro lo van a nerfear. El cambio solo se va a aplicar en campo de batalla y es a desmoralizar. El tiempo de reutilización va a aumentar de 10.5 a 12 segundos. El bárbaro hay que tocarlo, está en su mejor momento. No solo el bárbaro, también el tempestario está muy roto ahora mismo. Pero bueno, ya llegaremos ahí. El cruzado tiene su muy necesitado buff a la conjuración de luz, haciendo que el tiempo de reutilización de la habilidad vanilla, no la básica, sea de 32 segundos, pues vuelva, o sea, pase a 29 segundos, reduciéndole un poquito, reduciéndole un poquito en 3 segundos que quizás ayude a que el cruzado se resista, se note, no sé, resalte, porque actualmente el cruzado no está muertísimo. Cazador de demonios. Ametrallamiento, que quizás el nombre acá tiene una ligera modificación. Bueno, igual, en campios de batalla, ahora el intervalo de ataque de básico va a aumentar de 0.23 a 0.25 segundos. Va a atacar un poquito más lento. El monje le reducen el tiempo de reutilización de patada voladora, es una esencia bastante vieja. Son uno de los primeros poderes. De 9 segundos a 7.5 segundos. Y vuelo del tigre, bueno, nada, las esencias que tienen que ver con patada voladora, las modificaciones, también se bajan a 7.5 segundos. El nigromante, enjambre profanador de guadaña sombría. Igual, en campos de batalla es donde único se aplica. El intervalo de daño a la guadaña ahora va a aumentar de 0.2 a 0.5 segundos, haciendo que golpee menos. Tempestario. Rolling Surf, creo que es el de andar patinando por ahí.
Igual, en campos de batalla, el límite para hadas de agua se redujo de 8 a 7. No me queda claro qué habilidad es, porque hace un tiempo que no toco el tempestario, pero ahora, pues nada, va a tener menos dagas. El mago sufre un buff, o sea, no lo sufre, el mago se beneficia de un buff. El teletransporte, el tiempo de utilización va a reducirse de 12.4 a 10 segundos, haciendo que tenga bastante movilidad ahora. Y Zancada el bailarín de la grieta, igual es un teletransporte, el tiempo de utilización se reduce de 15 a 12 segundos. En el caso de pasos fracturados, otras habilidades que tienen que ver con el teletransporte van a ser de 14 a 12 segundos, lo cual está bastante bien. Están tratando de levantar un poquito a otras clases y bajar un poquito a clases que están haciendo bastante daño, como son el Tempestario, Nigromante, Cazador de Demonios y Bárbaro. Son esas las 4 clases que más están dominando. Y si se fijan, no tocaron al Caballero de Sangre. No lo han tocado. Actualizaciones de funciones. Las runas. Han aparecido 10 runas nuevas en el santuario. Ojo con esto. Recuerda que las runas pueden aparecer como un botín de monstruos poco común en cualquier lugar, pero son más abundantes en el modo abisal, en el modo en el que actualmente prácticamente no salen. ¿Ya? Estas runas van a estar disponibles a partir del 30 de septiembre. ¿Por qué digo ojo con esto? Que estén recalcando que en el modo abisal son más abundantes, quizás están haciendo alusión, por eso hay que probar, a que están volviendo a bufar el drop en el modo abisal. Esta vez fíjate que no hablan de la puerta de Ereban, porque es verdad que en la puerta de Ereban, tú haciéndolo, los monstruos no te dropean absolutamente nada. Pero en el abisal sí. Y quizás ellos al tocar este punto, que todo el mundo sabe que ahí no sueltan casi, puede que estén bufándolo. Así que hay que estar atentos, hay que ir a probarlo. Y quizás están dropeando más runas ahí a partir de la actualización. Actualizaciones de información sobre herramientas de equipamiento. Los engarces de runas ahora contribuirán a la puntuación de un objeto. Las bonificaciones a los atributos básicos de un objeto se reflejan en la descripción emergente de objeto y mostrarán un valor mayor cuando estos afijos estén presentes. Esto, a mi entender, es solo la puntuación. No refleja un valor en vida, daño, solo la puntuación del equipamiento. De todas maneras, queda duda. Mi esposa también piensa que es lo de la vida, ¿no? El atributo base. Pero bueno, la verdad que por la traducción aquí directamente nos dicen que es la puntuación del objeto. Y efectivamente el objeto tiene una puntuación que más o menos es como un indicativo de qué tan poderoso es, ¿no? Para que lo puedas comparar con otros y tu puntuación general en el equipamiento. No es importante realmente. Guerra de Torres. Ha recibido una serie de cambios en la jugabilidad. Estos cambios tienen como objetivo crear una experiencia más divertida y optimizada para todos. No sabemos ahí. Los puntos necesarios para ganar un partido se han reducido de 1500 a 1300. Eso está muy bien porque la Guerra de la Torre es un poquito larga. El mapa es bastante extenso. Y 1300 bastante mejor. Bastante mejor. Ahora el jefe que salía a los 1000 puntos va a salir a los 800. Se ha actualizado el sistema de emparejamiento para construir mejor equipos con igual fuerza. Esa línea, bórrenla. No, eso no sabemos. La gema normal de Zafiro ahora se sumará a total de resonancia para fines de emparejamiento en las guerras de las torres. Ojo con eso. El Zafiro está sumando junto con la resonancia a la hora del emparejamiento. Ya sabemos que el emparejamiento es un desastre. Pero que lo recalquen acá me llama la atención porque significa que, en teoría, si funciona bien el emparejamiento, mientras más zafiro tienes, más ballenas te vas a encontrar. O sea, mientras más daño quieres hacer, más daño vas a coger. Así que atentos ahí con eso y mídanse con el zafiro, traten de llevar todo parejo. No sé, ustedes hacen lo que ustedes quieran. Hay gente que es muy fan de zafiro y bueno, allá ustedes. Rango en la guerra de las torres. Están cambiando la forma en la que funciona y lo que nos dicen es que después de alcanzar un rango alto, ya no vas a bajar del rango, sino que vas a permanecer en ese nivel. Bronce, plata, oro, no vas a bajar de oro a plata, de leyenda a oro, por ejemplo. Esto garantiza que siempre tengas uno de los rangos mayores, plata, oro, legendario, y tu rango se reducirá, pero no bajará a uno de los niveles de rango inferiores, lo que les acabo de decir. Compensación en la guerra de las torres para los jugadores, o sea, cuando tienes en el equipo un jugador que se quedó AFK, se fue de la partida o lo que sea, nada, van a darte unos punticos por haber perdido por ese problemita. El desafío del inmortal. Le hacen unas modificaciones porque dice que se han dado cuenta de que al inmortal los revientan cada vez que lo cogen. Y bueno, las gemas de vida y daño van a comenzar siendo efectivas para el inmortal y también
reducen el número total de muertes que se necesita para que el inmortal gane. No sé si saben que yo estoy en un clan en el que ahora mismo estamos sombra, ya estamos en la cuarta, vamos para la quinta semana en el reinado de los inmortales. Pensaba que los íbamos a derrocar en la semana 4, pues ahora va a ser más difícil y creo que nos vamos a terminar comiendo las 7 semanas. Porque ahora que el inmortal se aguante más, ¿no? Y que le sea más fácil ganar, va a ser mucho más difícil, aún teniendo los bonos de haberle ganado las guerras en las 3 primeras semanas. Así que creo que ahora sí, el inmortal va a durar las 7 semanas, sí o sí. Objetivos de las sombras. Ahora van a mostrar todos los objetivos en el mismo lugar en vez de 3. O sea, ya todos. Genial. Porque aquello era una locura. Tenías que hacer uno para que saliera el otro. A veces uno era pesado. En fin, mejora de calidad para las sombras. No sé por qué no lo hacen así desde el principio. Genial. Bandas de guerra. Vamos a leer lo que dice porque este tema está caliente. El tamaño de las bandas de guerra ha aumentado de 8 a 12 miembros. Este cambio se realizó para ofrecer más flexibilidad en la forma en que se pueden estructurar las bandas de guerra. Esto es un problema gordísimo dentro del juego, que ya el juego de por sí tiene un chisme, un brete y una fajazón por gusto terrible. Imagínense que ahora van a traer esas peleas internas de servidores y demás, pues a la cofradía. Ya no se va solo a limitar al clan. ¿Por qué? Porque las actividades de cofradía, dígase las incursiones, la defensa de Sirangar, sobre todo, que son las dos más importantes, son para 8 miembros. Al ser para 8 miembros, lo que va a ocurrir es lo siguiente: si tú tienes a 12 miembros activos en tu cofradía y los 12 se conectan el día que toca hacer las actividades de cofradía, ¿no? Hacer las incursiones, vas a tener que dejar 4 fuera. Y si dejas a 4 fuera, esos 4 probablemente se molesten. Y quizás esta semana ayudas a esos 4, luego que terminen, quizás que se quedan 4, ayudan a los otros 4 a volver a repetir los objetivos, que lo cual es súper pesado. Pero va a llegar un momento donde no lo vas a poder hacer. En fin, que se generan problemas internos. Y por ejemplo, lo que hemos determinado en mi cofradía, ¿no? Yo soy el líder, mi esposa es la colíder. Bueno, es que no vamos a ampliar la cantidad de miembros de la cofradía. O sea, nos vamos a quedar con 8 porque realmente los 8 que tenemos son activos. No podemos arriesgarnos a tener un conflicto con uno de los miembros que ya está, que a ver, un día se complica uno quizás, ¿ok? Pero mentira, la siguiente, esa persona está ahí y juega con nosotros, ¿no? Entonces lo que hemos determinado es seguir con 8 miembros. Y bueno, Blizzard amplió a 12 miembros, pero estoy seguro que muchas cofradías probablemente no tomen medidas y esto se ponga muy caliente dentro de las bandas de guerra. Ya continuando, los clanes ahora, no sé si recuerdan que habían dicho que le podíamos cambiar el nombre al clan. Bueno, eso no terminó siendo y ahora es que lo van a poner por 1500 de platino. Vas a poder cambiar el nombre al clan y una vez completado el cambio, va a entrar en vigor en un periodo de 7 días. Una de las cosas más interesantes que ponen es que ahora van a poner las estadísticas dentro de la mazmorra del daño que hacen los jugadores, lo cual me parece muy bien, porque no es para nada tóxico, porque debido a que es una actividad PvE, ¿no? Cooperativa, igual vaya quien se burla de ti que no haces daño, pero al final marcamos aleatorio, ¿no? O sea, nadie te conoce. Pero bueno, da mejor, se puede comparar mejor las builds de daño, ¿no? Para creadores de contenido sobre todo, ¿no? Y bueno, y probarlas y poder ver los daños en mazmorra. Familiares. Van a agregar otra cosita a los familiares que nuestra actualización anterior, vamos a leerlo. Nuestra actualización anterior te permitía potenciar más de un familiar a la vez. De hecho, yo lo hice hoy. Te permite subir de nivel a varios familiares a la vez. Y solo brindaba la opción de potenciar todos los familiares directamente hasta el nivel 30. ¿Ya? Ahora puedes seleccionar cuántos niveles quieres potenciar con el familiar. Una bobería. Realmente no es importante. Antes no era posible guardar la información de tu compañero o familiar vinculado en la armería, ahora sí puedes. Esto sí está bueno. Árboles de Paragon. Esto no es gran cosa. Aquí es simplemente que no va a hacer que te notifique una notificación innecesaria cuando tenías 4 puntos de Paragon para que lo mejoraras. Visualización de número de daño. Esto aquí lo que va a hacer es que tú puedas quitar o poner que se ve el daño que haces. Que se ve el daño me parece bien. Realmente no creo que haya que quitarlo, pero bueno, realmente a medida que van aumentando los números, porque estamos cada vez haciendo más daño y además hay modos donde aparecen muchos enemigos y haces bastantes numeritos, salen bastantes numeritos, puede ser que quitarlos y ponerlos incluso mejore el rendimiento del juego. Así que no está mal, pero bueno, tampoco es la gran cosa. Y para terminar, añaden un botón de navegación al menú
para las dificultades bloqueadas. Si lo seleccionas, te dirigirá al jefe del Infeligario que debes derrotar para desbloquear la dificultad correspondiente. Hay jugadores nuevos que se abruman con tanta información. Es verdad que si tú eres nuevo, llegas a Santuario, ahora mismo ves tantos iconitos, te vuelves loco y puede que la gente nueva se pierda. Cuando nosotros empezamos a jugar, cuando muchos de nosotros empezamos a jugar, igual nos volvíamos un poco locos, pero estaba todo más, era más escaso. Había menos cosas que hacer y todo el mundo estaba más o menos en el mismo punto. Ahora es verdad que los jugadores nuevos quizás se pierden un poco y están agregando una especie de guía para que no les pase. Y no hay mucho más. La verdad es que me parece muy interesante lo de que se muestren los números, ¿no? El daño que haces en mazmorras e incursiones. Me parece muy bien para hacer las pruebas un poquito más certeras cuando vamos a hacer una build nueva. Lo de las bandas de guerra me parece de lo más problemático. Reddit está que revienta. No sé qué medida vas a tomar tú en tu cofradía, si es que eres el líder, pero si ves una cofradía con 12 miembros, prepárate, prepárate que va a haber conflicto ahí si todos los jugadores son activos. Lo del Zafiro en la Guerra de las Torres me llamó bastante la atención. No sé si se aplica así efectivamente como lo dice acá en los campos de batalla, o sea que el Zafiro cuente junto con la resonancia, a mí me parece que sí, pero realmente no lo había visto así tan específico, que el Zafiro iba a sumar junto con la resonancia. Quizás no presté atención, pero ojo que mucha gente sube Zafiro. Al cruzado lo bufan, lo necesitaba. Ojo con el evento Viento de Fortuna de recompensas dobles. Si estás tratando de mejorar tu equipamiento, este evento está muy bien. Tienes que aprovecharlo, no solo por las gemas, sino por la chatarra, polvo, legendarios. Y el cosmético de 1000 orbes, que sé que mucha gente no lo compra. 1000 orbes no es poca cosa. Hay que comprar varios paquetes para que te den 1000 orbes. Pero puede que esté chulo. Ahora, te recuerdo una cosa. En el mercado fantasmal, que me parece que es de lo mejor, sin contar el pase de batalla, de lo mejor para adquirir cosméticos, a veces ponen estos cosméticos en algún momento de otro color y si tienes paciencia, puedes reunir tus orbes y obtenerlo desde el mercado fantasmal en el futuro. Un futuro que no podemos decirte ahora, no te puedo decir ahora qué tiempo va a demorar, pero también te queda solución. De lo contrario, pues nada, 1000 orbes y te compras el cosmético que, recuerden, aquí en esta fotico pinta bien, pero esta cosa fea yo no la quiero. Y ya, gente, poco más que añadir. Si te ha gustado el video, déjale un me gusta, suscríbete al canal, por supuesto, comenta tu opinión con respecto a esto. Y también te agradezco muchísimo que me hayas esperado hasta esta hora para ver mi comentario con respecto a la actualización. Comparte el video con tus amigos. Te voy a dejar este video por acá donde te doy mi opinión sobre invertir dinero, porque de inversión no tiene nada, en Diablo Immortal. Si deberías gastar dinero, cuánto y por qué sí o por qué no. Bueno, nada, ve a ver el video y me dices luego. Ya, es todo.